entonces a trabajar en la red local. Yo estoy conectado a informático, ¿ustedes también, cierto? Sí, ya. Yo estoy sin servidor local, así que le voy a pedir si alguno tiene alguno corriendo para probar y empecemos a trabajar las conexiones. ¿Quién tiene algún servidor corriendo local? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es su IP? Pegamos la prueba, vea su IP y me la comenta y hacemos la conexión por Visual Studio. Entonces, en lo que vamos a trabajar hoy día, así como previo a lo que es la evaluación del día viernes, que en realidad este contenido ya es de la unidad que sigue, no es parte de la evaluación. No es necesario que lo trabajen con .NET ni con Visual Studio el laboratorio, porque eso ya corresponde a la unidad siguiente. ¿Ya? Nosotros estamos todavía empezando a ver lo que son las páginas web dinámicas, estamos en esa etapa, estamos aquí, y esto ya corresponde a la siguiente unidad. Ahora, para ello, para empezar a trabajar con sitios dinámicos y con integración con tecnología Microsoft, nosotros podemos asociar el kit de desarrollo Visual Studio a dos cosas. Uno, a máquinas que tengamos creadas dentro de otros servicios como a Amazon AWS, por ejemplo, máquinas locales, servidores físicos, pero también con Azure. ¿Ya? O sea, yo puedo trabajar con dos tipos de perfiles de servicios en la nube o servicios locales. Entonces, como estamos haciendo una prueba local, y de hecho, vamos a revisar el tiro su equipo, usted debería tener, ¿cuántos sitios tiene corriendo? Sí. Vamos a revisarlo. Ahí está el primero, por el puerto 80, otro tiene por el 81. Sí. Ya, ahí está. ¿Y cuál más tiene? El 88. Que el que graba, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a probar. Permiso, vamos a probar, así que. A ver si está grabando. Este estaba listo, ¿cierto? Su formulario. Revisa si te cambió el IP del SQL Server. ¿Lo tienes con IP estática o dinámica? Estática. Sí. Mira, ahí te da un error. Revisa conéctate con el Management Studio para ver si mantiene el IP de la máquina. Y no te está insertando. ¿Por qué te insertaba, cierto? Este no está con base de datos, el del puerto 81. El del puerto 82 está con base de datos. Claro, ese no está con base de datos. Este sí. Pero no está insertando. Puede que no esté tomando la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo conectarnos desde Visual Studio, cómo asociar un servidor que ya está en ejecución, que es un servidor de base de datos y servidores web al mismo tiempo, ¿cierto? Mira, lo voy a hacer acá para no complicarte tanto, porque si ya lo haces en tu máquina, más Visual Studio se te puede pegar, ¿cierto? Entonces voy a hacer solamente la demostración para que después usted lo haga con una máquina, no en el mismo computador en realidad, ¿cierto? Desde el Management Studio o del Visual Studio en forma externa hacia el servidor. Entonces en este equipo acá tengo el Visual Studio. Vamos a ver, ¿cierto? Algún módulo que le falte todavía por instalar. Y vamos a hacer, ¿cierto? La sincronización. Ya. Entonces ya sabemos que está en ejecución, ahí está tu servidor, tiene una base de datos, ¿cierto? Y yo tengo dos formas de trabajarlo. Puedo trabajar en Visual Studio con conexión a la nube, pero para ello necesito usar mi sesión de Azure. O lo hago sin conexión a la nube y lo hago en forma local, como lo vamos a hacer ahora acá, ¿ya? Bueno, elijo el entorno de uso, ¿cierto? Tú puedes preparar o decirle para qué tipo de área vas a usar tu Visual Studio, por ejemplo, para desarrollo web. ¿Ya? Esto netamente es la preparación del Visual Studio, pero no significa que las otras herramientas no estén.
para aplicaciones de escritorio, ¿cierto? Para JavaScript, etcétera. Vamos a ocuparlo como desarrollo web. Ya, el tema está que estas máquinas, como están congeladas en el laboratorio, cada vez que se inicia hay que volver a instalar los módulos que les faltan. Por eso estoy haciendo este demo. Ya, y le digo, bueno, me pregunta si quiero abrir proyectos anteriores. Voy a trabajar solamente con, ¿cierto? Con trabajo local. Por ejemplo, aquí el Visual Studio me pregunta también si quiero trabajar con proyectos de Azure. Por lo tanto, yo llevo proyectos que tengo en la nube y los traigo a repositorios locales para tener una copia, ¿ya? O lo trabajo, ¿cierto?, en forma local. Le digo continuar sin código porque no quiero crear un proyecto, sino que lo quiero hacer es sincronizar el Visual Studio en este caso a la nube, ¿ya? Ahora, podría hacerlo de otro PC, por ejemplo, de la red, le conectas por informática y tienes Visual Studio y te conectas, pues, lo puedes hacer. Porque no lo hago solamente como observador. Entonces, tengo el Visual Studio, recuerden que lo tengo trabajando en forma local y lo que yo quiero hacer es conexión hacia la máquina, ¿ya? Conexión hacia la máquina para poder, ¿cierto?, asociar base de datos o servicios que estén corriendo. Por eso me pregunta el Visual Studio si quiero trabajar con soluciones locales o soluciones en la nube, ¿ya? En la nube o locales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, dentro de todas estas herramientas que tiene, nosotros lo que vamos a cambiar una vista que diga explorador de servicios, ¿ya? Este explorador de servicios ustedes lo pueden sacar acá en lo que es las ventanas. Explorador de servicios. ¿Para qué? Lo puedo desplegar acá para que me muestre, lo puedo poner este panel, con qué quiero conectarme. No estoy desarrollando nada, sino que simplemente estoy asociando el Visual Studio a plataforma. Y ahí tengo dos selecciones, y es lo que les decía al principio. Yo puedo asociarme a Azure y ver todo lo que está en Azure, incluso dice máquinas virtuales y otras cosas más, que lo vamos a ver después, o lo puedo ver con servidores locales, ¿ya? Servidores locales. Los servidores locales se entiende que son las máquinas que están instaladas en el mismo computador, pero también servidores locales podría ser una máquina virtual que está en la misma red, ¿ya? Entonces, en este caso, a quien encontró ahí como servidor local es al mismo equipo, mismo computador. Pero yo no quiero eso porque en este computador no tengo nada instalado, no tengo ni una máquina virtual, ni tampoco quiero asociarlo, ¿ya? Entonces, lo que yo le puedo decir acá es agregar servidor. Agregar servidor. Para que me aparezca acá en el Visual Studio. Entonces le digo, ahí, servidor, agregar servidor, y lo apunto a través de la dirección IP o nombre del servidor. Ahora, con el IP es mejor porque si tenemos el mismo nombre de varias máquinas nos vamos a confundir. Lo que nos pasó el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Que apuntábamos a la misma base de datos. Apuntamos toda la misma base de datos. Entonces lo que voy a apuntar es al IP. Sería 10.16.1.88 el IP de Ramiro. De hecho lo estábamos revisando por ahí. 10.16.1.88. Creo que está en ejecución. No se ha detenido la máquina, ¿cierto? Ya. La conexión, vamos nuevamente a asociar el servidor. 10.16.1.88, a ver si lo encuentra. Esto mismo después lo vamos a hacer con Azure, ¿cierto? Asociar las máquinas de Azure en ejecución. O las máquinas de Amazon. En el caso de las máquinas de Amazon tiene que ser acá, en servidores. En Azure, todo lo que está arriba. Parece que el usuario, vamos a cambiar el usuario. Era administrador. Y la clave 2022. Ya, perfecto. Y dentro lo asocio. Ahí está. Ahora se entiende la velocidad de conexión.
estamos en una máquina virtual, ¿cierto? En la red. Pero ya la está asociando por lo menos como servidor. Ahí aparece, mira. Esa es tu máquina y está como servidor para Azure. O sea, perdón, para Visual Studio, perdón. ¿Ya? Y lo que me muestra es la información de la máquina en sí. Por ejemplo, el rendimiento, registro de eventos y los servicios que están en ejecución. ¿Ya? O sea, me muestra no en realidad el servidor como tal, como servidor de aplicación, sino que me muestra la arquitectura del servidor, ¿cierto? Rendimiento, procesos, ¿ya? Etcétera. Estamos agregando nuestra máquina. Después nosotros podríamos agregar la máquina de Amazon, por ejemplo, aquí, la que tenemos nosotros corriendo. Hay que levantarla, ¿cierto? Y asociarla con el usuario, clave. Y arriba las de Azure. Bueno, ahí tengo los registros de eventos y contadores y la máquina ya está conectada o asociada aquí al Visual Studio. Es importante mantener la dirección IP estática, ¿cierto? Para mantener siempre la misma conectividad. ¿Para qué me sirve acá? Para ver los eventos que ocurren en el servidor, porque muchas veces nosotros no sabemos por qué se pega o qué está pasando, por qué se cayó. ¿Ya? Entonces ahí está mi servidor. Pero también debo conectar las bases de datos. ¿Ya? Entonces las conexiones a base de datos las puedo sacar de aquí mismo. ¿Ya? Tengo dos opciones para conectarme a las conexiones de base de datos. Las puedo hacer desde acá, ¿ya? O las puedo hacer desde las herramientas. Y ahí dice conectar, ¿cierto? Con base de datos. ¿Ya? Y una vez que estamos conectados con una base de datos, nos conectamos con SQL Server. La idea es que de aquí yo mismo puedo hacer consulta y no requiero el Management Studio. ¿Ya? También puedo editar, puedo hacer ciertas conexiones. ¿Ya? Entonces vamos a conectar, ¿cierto? Para poder hacer la conexión necesitamos conectar con un nuevo servidor de base de datos. ¿Ya? Lo puedo hacer, como les digo, de conexión de base de datos acá, o lo puedo hacer acá de extensiones, de herramientas, ¿cierto? Conectar con base de datos. Tengo dos opciones de cómo traerlo. ¿Ya? Y conectar con servidores es lo mismo que hicimos recién, asociar máquinas. Entonces vamos a conectar con una base de datos, que puede ser acá conexión con base de datos. Pueden ocupar las dos, como yo les digo, opciones. Y le digo que, por ejemplo, cómo me voy a conectar o con qué tipo de gestión de base de datos, que es lo mismo por acá, para poder apuntar al servidor. Y sería en este caso Microsoft SQL Server, ¿ya? Pero también puedo yo tomar una conexión ya hecha, en la ODBC. Cuando yo llamo la ODBC, yo llamaría a la conexión que se llamaría sitio 3 o sitio 4. En cambio, cuando yo le digo Microsoft SQL Server, yo debo hacer la conexión. ¿Ya? Entonces tengo dos opciones. Mira. Entonces, por ejemplo, le digo conectar con base de datos. Le digo origen de datos Microsoft ODBC. Y lo que debo aplicar acá es el nombre del origen de datos que tengo en la máquina, ¿ya? Que se llamaba sitio 3, ¿ya? Con el usuario SA y la clave 2022, ¿ya? Entonces yo llamo una conexión que está hecha, genero una conexión. Se llama sitio 3, ¿cierto? La conexión. Sitio 3, ahí está. Sitio 3, usuario SA y la clave. O si no, lo hacemos como nueva conexión. Si no la tomo por acá, la genero como nueva conexión. En vez de una conexión ODBC, le digo conectar con la base de datos, Microsoft SQL Server. Ya me pregunta con qué proveedor. Ya. Y generamos la conexión con autenticación de SQL Server, usuario SA, la clave. ¿Ya? El nombre del servidor puede ser la IP. Y puedo decirle con qué base de datos directamente me voy a conectar. La conexión se llama sitio 3 y la base de datos se llama igual, ¿cierto?
forma que lo hacemos es IP, instancia, autenticación de SQL Server, usuario SA, la clave, y le indicamos a qué base de datos. Y ahí te aparece, mira, el sitio 3, ¿cierto? Yo estoy conectándome a tu servidor. Ya. Y probar conexión y dice que está OK. ¿Vale? Entonces, aceptamos y mira que ya va a estar la conexión a tu servidor de base de datos directamente acá. Entonces, repito el paso. Vamos a conectar con base de datos. Ya, conectar con base de datos. Le indicamos la forma de conectar. Le indicamos el origen de datos, que es Microsoft SQL Server. ¿Ya? La IP y el nombre de la instancia, autenticación de SQL Server, y le indicamos la base de datos, o la podemos dejar en blanco con la que nos queremos conectar, ya, porque eso después nosotros seleccionamos cuál. Entonces aquí, por ejemplo, apuntamos a sitio 3, ¿ya? Server 1, dice Windows 2016, SQL Express, sitio 3 DBO, y de hecho aparece ya la tabla y aparecen los registros, y podemos ya desde aquí empezar a conectarnos, pues. Ya tenemos cierto acceso. Ya, mira, tenemos ya la estructura de la tabla de usuario, y vamos a hacer una consulta para que nos muestre los registros que tenemos. De aquí mismo yo puedo trabajar con SQL Server. Entonces voy a hacer un select asterisco from ¿cómo se llama la tabla? De usuarios, ¿cierto? Ahí está, dbo.usuarios. La vamos a analizar, está correcta, y la vamos a compilar. Ahí está. Entonces, ya podemos trabajar nosotros con directamente SQL Server por acá, porque ya tenemos asociada nuestra base de datos, ¿ya? Ya. Mientras nos toma. Ahora, esto depende, ¿cierto?, de la conexión. Y la máquina puede estar un poco lento, pero ya tenemos la base de datos, ya vemos al servidor, las dos cosas que hay que hacer. Ver el servidor y ver la base de datos. Que nos traiga de vuelta la consulta. Ver directamente la base de datos, que yo, por ejemplo, si hago un formulario, yo puedo tomar los campos que ya están acá y los puedo empezar a trabajar directamente para insertar registros. O sea, y voy probando en vivo la inserción antes de compilar, por ejemplo, porque nosotros hasta ahora tenemos que subir la aplicación, subir al servidor y ver si graba, ¿cierto? Y probar. Ahora no, pues yo podría empezar ahora a hacer, por ejemplo, un formulario y empezar a asociarlo a los campos de la tabla. Entonces, de esa forma en vivo yo viendo, ¿va a insertar o no va a insertar? Antes de tomar todo lo que es el SP y enviarlo hacia el server. Ya. Esta conexión queda lista. Lo importante es que por eso no mantengan siempre la dirección IP. De lo contrario, cada vez que yo tenga que volver a conectarme, voy a tener que volver a modificar, ¿ya? IP estática. ¿Ya? Y lo otro es aquí empezar a
conectarte a tu suscripción de Microsoft. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tú te validas con tu cuenta, en este caso DINACAP, y nos deberían aparecer los servicios que tenemos, tanto de máquinas virtuales o app service que vamos a hacer posteriormente. Voy a ver cuáles tengo por acá, si me aparecen, de acuerdo a mi suscripción. ¿Sí? Y lo voy a tener también aquí en mi perfil. Entonces le digo conexión con Azure y tendría máquinas locales y arriba máquinas de la nube en el Visual Studio. Entonces yo podría manejar los dos tipos de proyectos al tiro. Amazon iría abajo. ¿Ya? Iría a la pestaña inferior, Amazon. A ver, aquí va a estar. Y me va a preguntar después con mi tipo de suscripción. Azure for Teach. Yo tengo 3 suscripciones, por eso me aparecen cuál de las 3 me quiero poner. Ahí están. Suscripciones y te salen todos los recursos de la suscripción. Por ejemplo, en Studio no tengo nada, en Starter tampoco, pero sí en Azure for Teach. Mira, ahí están las máquinas virtuales. ¿Ya? Y la máquina que estamos trabajando nosotros. Y los App Service van a ser nuestros sitios que vamos a trabajar en la nube después con .NET, así que también van a aparecer ahí como App Service. Entonces aquí yo puedo, lo mismo que hicimos nosotros, trabajar la máquina y los servicios de la máquina hacia acá. Y si esa máquina yo la puedo encender, apagar, ver direccionamiento IP público y todo lo que yo necesite sin tener que ir a portal directamente. ¿Ya? Y si tengo sitios corriendo, de aquí yo mismo voy a trabajar y subirlo a la plataforma. ¿Ya? Entonces ya estamos asociados con la cuenta de Azure. ¿Vale? Ya, ahí vamos a cerrar acá. Entonces los proyectos que yo voy a hacer ahora, de ahora en adelante, los puedo trabajar a entorno local o los puedo trabajar en entorno de la nube. Ya tengo asociados mis dos tipos de cuentas. Después tenemos que ver el acceso FTP para traspasar los datos. Es decir, por ejemplo, yo hago un cambio y ese cambio se envía al servidor, de acuerdo al tipo de servidor que quiero trabajar, ¿vale? Pero lo importante es mantener la IP.